Eso quedó así, en un plan de reestructuración que nunca terminan como de definir bien en qué va a ser, pero bien sabemos de que implica Hubo despidos, lo que menos hacer a todo el recursos. plan de Claro, reestructuración, pero no se mostró, digamos, cuál serían los pasos de eso, ¿no? claro. O sea, todos más o menos sabemos qué significa la reestructuración, pero no es así de forma bruta y guasa decir se va a cerrar. No, es como un plan de reestructuración, que eso a la Claro, larga estamos puede llevar a un hablando cierre, pero ahora no que es un cierre definitivo. claro, pero es el recorte pasito a pasito para que el punto final sea el cierre. Claro, Porque nosotros, exactamente. Y el tema de ese hospital, que me parece que es como lo más problemático, justo hablando ahora de salud mental, es que mm, es un referente a nivel nacional de todo lo que tiene que ver con políticas integrales en consumo de sustancias, de problemática de consumo de sustancias. Entonces, bueno, ahí hay todo un tema económico atrás, porque también no es las adicciones justo un lugar de casualidad que diferentes grupos económicos quieren tocar. Si nosotros nos remontamos a un par de años atrás, hubo mucho revuelo porque en la ley de salud mental se incorporara las adicciones como problemática de salud mental. Porque hasta ese entonces era de fuero jurídico, ¿no? No tenía que ver con una cuestión médica, no tenía que ver con una problemática de salud mental, sino tenía que ver con algo más del orden delictivo, por así decirlo. Y se mueven muchas cosas detrás, viste, las instituciones privadas, las clínicas, la industria farmacológica, viste, hay como mucho tongo. Eh, quién tiene la potestad y quién ofrece el mejor tratamiento. Y que Nación lo ofrezca como a esa institución como un lugar para tratarse y para recibir asistencia integral, y de un momento para el otro se quiera cerrar, es un poco hacia donde apunta este gobierno, que es a privatizar los diferentes derechos, ¿no? A convertirlos en servicios, entre esos la salud mental. Así que es un poquito complicado. Hoy, actualmente, ahora está pasando lo del Garraham, que por eso mañana se hace un paro, que se llama la Marcha Blanca, y la convocatoria es a las 2 de la tarde al frente del Congreso. La mayoría de las residencias de Capital Federal y Gran Buenos Aires se adhieren, sobre todo los que son los públicos. Los privados quedamos un poco, nada, dependemos mucho del jefe, ¿no? Del dueño del hospital. Pero bueno, eso no significa que no adhiramos o que no tengamos algún tipo de participación en redes y digamos un poco lo que nos parece. Porque a la larga nos termina afectando a todos, no hay diferencia acá entre lo privado y lo público. Todo lo totalmente. mismo. Ya hace unos 4 años atrás estábamos aplaudiendo a los médicos por el hermoso laburo que estábamos haciendo y ahora pareciera que se volvieron los enemigos de todo este sistema que va a funcionar de una manera que nadie sabe todavía, pero que en algún momento podría salir bien. Y bueno, estamos acá esperando, ¿sí? A 10 meses ya. Es de ignorar, si ignorar es o no es sanar. Y sobre todo en el papel, digamos, de la disociación que nosotros estamos manejando y esto que uno por ahí también está hablando de, uy, finjo demencia y sigo, ¿cómo tomamos todo esto en estos momentos tan intensos que estamos teniendo política y sociopolítica? Ujú.
Ujú. Sí, yo siempre que trabajo lo hago desde un marco teórico. Yo creo que cualquier psicólogo cada vez que habla habla desde un marco teórico que le define un poco la práctica, la técnica y la ética. El mío es el psicoanálisis y, y plantear que ignorar esa sanar sería completamente ir en contra de toda una línea de pensamiento en donde justamente es la apuesta por la palabra y por la visibilización de algunas situaciones, y sobre todo de aquello que nos genera tanta angustia y tanto malestar. Este, para mí no, y en la clínica veo que no, que claramente ignorar no es sanar, son dos procesos completamente diferentes. Por supuesto que sí, obviamente, hay personas que necesitan ignorar o que no pueden hacer otra cosa más que ignorar porque es lo que el aparato psíquico les da, les permite. No, no toda forma de ignorar tiene que ser porque consciente o porque voluntaria, a veces uno lo hace sin quererlo, pero también, viste, pensar en ponerle palabras, visibilizarlo, ponerlo bajo el foco, es todo un proceso que implica cierto grado de angustia, cierto esfuerzo subjetivo, incluso hasta cierta responsabilidad, porque el hecho de ver y de participar es hacerte cargo y hacerte parte de eso. Eh, me lo pongo a pensar desde algo clínico, en la individualidad, en un diván y ponerte a hablar de un tema que te toca en lo más íntimo y ponerle palabra y decir, bueno, esto tiene que ver conmigo, hasta lo que ocurre en el afuera, que por ahí, viste, está como muy, hoy por hoy muy instalado esto de que solamente vemos lo que queremos ver y sobre todo con las redes y con la lógica del algoritmo, pero la verdad que esté ocurriendo no significa de que no seas parte. La manera de por ahí que tiene el psiquismo de defenderse frente a eso insoportable es un poco con la disociación y con la negación. Un síntoma clínico es la disociación afectiva, ¿no? Como que se está cayendo todo alrededor nuestro y nosotros estamos fantásticos, nos estamos riendo y estamos subiendo fotos de viajes y de que salimos a comer y que le estamos pasando genial, pero en realidad nos cuesta llegar a fin de mes, ¿viste? La boleta de la luz bien impagable, pero en redes nos mostramos y un poco nos intentamos como sostener un discurso en donde todo lo que pasa alrededor no nos afecta, pero sí nos afecta y nos afecta un montón. Y en la guardia lo veo todo el tiempo. Por más que digan que no, la gente va a la guardia angustiada porque no llega a fin de mes, porque no puede pagar la prepaga, porque tiene ataques de pánico, porque se quedó sin laburo y no sabe Se cómo han seguir identificado, adelante. del año pasado ahora, en estos meses que han transcurrido, se han intensificado, ¿lo has visto con Mm, más claridad? O sea, ¿tuviste como más casos o más pacientes, digamos, que están ingresando por estos mm. problemas, digamos, socioeconómicos, Mirá, digamos? dentro de lo que yo llevo, que no es mucho, porque también en eso quiero ser, ser honesta y ser humilde, no llevo tanto tiempo, llevo un año y pico, pero también tomando como el relato de mis compañeros que hacen más años que están, sí es claro el incremento en consultas por guardia, por cuadros de angustia y de ansiedad, que están vinculados al contexto socioeconómico. O sea, cuando vos le preguntás, bueno, ¿qué te pasa? O qué pensás que te puede llegar a estar pasando y demás, es cada vez más habitual escuchar que hay una situación económica de fondo, social, de inseguridad. Generalmente los gerontes, ¿no? Los más de 50, perdón, no que sean más de 50 son gerontes, sino la población mayor de 50 y los gerontes, los más arriba, toman la inseguridad también como un estresor, pero lo económico está siempre vigente. Y también, como en todo, ¿no? Más allá del contexto actual, hay épocas donde se dispara. Por ejemplo, ahora en septiembre es como el boom. Septiembre, octubre es Ujú. la época. Septiembre, octubre y diciembre son como los momentos en donde más consultas podemos llegar a tener. Podemos llegar a tener 30 consultas por día, que eso es un montón, numéricamente es un montón. De guardia en salud mental es muchísimo.
y todo lo que tiene que ver con consumo de sustancias y intento de suicidio se multiplicó muchísimo. Ok. Entonces, eso es un efecto, es un síntoma de la época, ¿viste? La gente no sabe qué hacer y tanto el suicidio como una forma de irse o la sustancia como una manera de apagarse es una forma subjetiva que encuentra hoy por hoy el ser humano para poder afrontar esto, ¿no? No, no es ignorar, es otra manera, más Exacto. mortal. Ujú, 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 Yo creo que también era un poco lo que hablábamos con vos, Mili, que te estábamos comentando el otro día, que para ciertas situaciones puntuales como esta, tal vez, en la que uno se ve inmerso en muchas cosas y me puede dar tal vez un montón de ansiedad saber de todas las noticias todo el tiempo, tal vez ahí podía jugar un poquito de la ignorancia como para poder sobrellevar el momento, pero que a la larga, obviamente que no es una solución, que también era ver a qué uno aplicaba ese tipo de ignorancia, que no era para todo momento, porque claramente que no servía, pero hay algunos estadios por ahí un poquito más pequeños en los que sí, sobre todo, por ejemplo, cuando uno tiene ahora problemas familiares, sobre todo con estos contextos en los que estamos, y es necesario a veces esa ignorancia como para poder subsistir, ¿no? A todo eso que nos ujú. está avasallando. Sí, incluso ¿No? nuestro sistema nervioso funciona anulando varios de los estímulos que recibimos para poder funcionar en el día a día. Si nosotros estuviéramos hiperalerta, hiperproséxicos, ¿no? En todo lo que venimos absorbiendo a nivel sensorial, no, no podríamos realizar ningún tipo de actividad, ¿no? Es el Exacto. funcionamiento propio del sistema nervioso central. Pero yo creo que también hoy por hoy, al estar tan expuestos a recibir noticias y luchas y focos de conflicto de diferentes temáticas en diferentes lugares por diferentes causas, también hace esto, este FOMO que hablaba Mila, como no llegas nunca a abarcar nada, ¿viste? Uno Mm. intenta de alguna manera puntualizarse o interesarse o adentrarse en alguna lucha en especial, pero después hay cinco en simultáneo y uno intenta, porque también, ¿no? Le toca la singularidad, ¿viste?
quizás no en cuestiones más de socioeconómicas, sino también en cuestiones de género o cuestiones, qué sé yo, más del orden educativo o ideológico, ¿no? Me pongo a pensar en cuestiones más bélicas. Y son como muchos frentes para que el ser humano esté en todo activo y al 100% funcionando. Más, sobre todo, si en estas pantallas que nos quitan tanto la atención y nos dispersan, tenemos que estar en un contexto donde trabajamos un montón de horas para poder llegar a lo mínimo indispensable. Al final del día termina siendo como esto, uno llega a la casa cansado y lo que menos quiere es ponerse a ver un canal o a leer o a informarse sobre algo que le afecte o le genere malestar. Prefiere ponerse en una pantalla de entretenimiento, buscar chistes, distraerse con una serie. Y que incluso eso es saludable. Como a Hola, Eli. Eli. ¿Qué sucedió del otro lado? Ujú. Bueno, pero lo que tú estás planteando es algo como, digo, es esperable. O sea, vos estás formando parte de una fuerza, de una lucha en la cual querés verte reconocida en la tele, en la pantalla, en Twitter, y sí, vas a querer hacerlo. Y me parece que dentro de todo forma parte, incluso hasta, no solamente del narcisismo individual, sino colectivo, de que, wow, bueno, nos hicimos escuchar, a ver cuáles son las repercusiones. Eso es una cosa. Algo muy diferente es esto, estar bombardeado sistemáticamente por eh, malas noticias de un montón de lugares. O sea, así como recibís una mala noticia sobre el calentamiento global, recibís una mala noticia sobre el desfinanciamiento de las universidades o de feminicidios, entonces eso se vuelve algo patológico. Y muy difícil, ¿no? Después la gente no entiende por qué tiene ataques de pánico o por qué está depresiva. Algo así como, bueno, tampoco que estás Sí, viviendo en sí, Disney, amor. exactamente. Creo que aparte también con todas estas cuestiones hay, que incluso uno ya también lo está viviendo, esto de sentir que nos estamos volviendo locos. En 2 segundos ya estoy del otro lado, ya está. No puedo volver a la conciencia nunca más, digamos. Y que creo que también esto era importante preguntarte cómo se utiliza, ¿no? Hoy en día la figura, ¿no? Del loco, para con eso dar a conocer y justificar absolutamente cualquier cosa. ¿Por qué tenía que hacer esa aclaración? ¿Por qué un presidente de la nación tiene que aclarar eso? Ahora, nosotros no dijimos nada. Mm, verlo vos. Claro.
Pero es un poco el modus operandi que tiene este hombre y todo su séquito, o sea, llegó al poder de esa manera, ¿no? Con ciertas apariciones con mucho exhibicionismo, histrionismo, como con mucha resonancia mediática, y por el otro lado, propuestas que son sumamente sanguinarias para el pueblo. Entonces, en ese sentido, yo creo de que si nosotros nos seguimos comiendo el chiste de que este hombre está loco, de alguna manera estamos como abogando la idea de que es inimputable y que lo que hace lo hace porque está fuera del principio de la realidad que todos manejamos. Y no es así, es mucho más vivo y mucho más inteligente de lo que nosotros creemos. Yo no me voy a poner a hacer un psicodiagnóstico de este hombre, pero me parece que es un buen recurso mediático para justamente poder hacer lo que hace y de alguna manera seguir sosteniendo como cierta muñeca, ¿no? Porque hasta el día de hoy no hemos visto, más allá de las marchas y de los paros, no hemos visto como grandes movilizaciones sociales violentas en contra o plantándose a este hombre. Creo que un poco la idea de que sea loco y que lo que hace lo hace un poco desde el humor y un poco desde que está fuera de sí, le da como cierto margen social, ¿no? Para que la gente no se ensañe tanto con este hombre, ¿no? Y que no caiga tan rápido en el lugar de mala persona o de sociópata o de el adjetivo peyorativo que nosotros busquemos. El loco de alguna manera tiene como este lugar medio de mantequita en donde uno no se puede agarrar tanto con el loco porque no sabe hasta dónde su juicio puede comprender lo que está haciendo y lo que está sucediendo. Sería como jugar de mantequita, ¿viste? Ay, Pero para iba a mí, decir, No, y él además una, una se le habrá sumado a todo lo que él está planteando ahora, se le habrá sumado el equipo de gente que ya estaba con los anteriores y con los anteriores y con los anteriores, que ya saben cómo funcionan los medios, que ya saben cómo funciona todo eso. Entonces, esto de hacer algo loco y mientras hago otra cosa por otro lado, lo que pasa, pasa. O sea, hace mucho que está ese juego en la política y yo supongo que todos los partidos lo conocen y lo usan. Y en este caso, cuando hay un títere tan estridente, es más conveniente todavía y los que trabajan de eso deben decir, acá está el títere que queríamos, ¿no? Como sí, yo por eso, generar un aunque bait. En Twitter hacen bait, o sea, hacen un tweet que genera como esa especie de polémica exactamente. para generar interacción. O sea, yo por eso desconfío mucho y estoy un poco en contra, ¿no? Más allá de que sea un personaje muy memeable, que constantemente se esté haciendo chistes o bromas en torno a lo que él hace o dice, porque justamente le quita el foco a lo importante, ¿no? Si nosotros nos ocupamos mucho tiempo y nos gastamos en pensar un chiste y en cosas para hacerlo quedar como ridículo y no nos plantamos a discutir sobre lo que realmente importa y nos está afectando a todos en nuestro día a día, con las políticas que está ejerciendo, y un poco estamos cayendo en su trampa. O sea, estamos justamente en el lugar donde él quiere que estemos todos. ¿Que hacemos chistes? Para no morir. Y es que, ¿qué nos enseñaron las trabas? ¿Qué nos enseñaron las trabas? O sea, como tragedia y comedia con la misma intensidad. O sea, así como es trágico, si yo no hago algo para que sea absurdo y gracioso, me muero. No sé, para mí como hay un poco de eso también. Pero estoy con Mili, con esto que dice también, de que si uno solamente se queda en ese punto del juego del meme y del humor y que todo vaya solamente por ahí, te quedás en ese lugar en el que ellos quieren que estemos y Claro, no, pero no surge creo que más nada. Creo que, las trabas hacen comunidad, ¿entendés? exacto.
O sea, es como que es un Exacto. humor, pero que está lleno de militancia y de comunidad. O sea, no es el humor que hacen capaz otros partidos o otra gente que tienen como por ahí no tanta, que no está tan implicada su humanidad en lo que está pasando, porque las causas de género son cuestiones que por ahí te arrancan la humanidad. En cambio, otras cosas, no sé, siento que es como más, aún la cuestión del hambre y la pobreza es como común a todos, pero no sé, esas comunidades son como, además de lo del hambre y la pobreza, tienen esta cuestión de género, por ejemplo. Como Ujú. que, no sé, en algún punto lo hacen para resistir y me parece que es un poco más genuino, pero por necesidad, no sé, porque... Pero creo que hay que diferenciar un poco en esto la diferencia entre lo que es el humor y la burla. Son dos cosas distintas. Puede ser que la burla genere eh, risa, pero es algo muy diferente al humor. Y yo creo que con este hombre un poco lo que pasa es que al quedar en un lugar tan ridículo, genera como una burla colectiva, pero que de alguna manera esta burla a nosotros como que nos ciega a la hora de ver o de pensar todo lo otro que está sucediendo detrás del chiste, ¿no? Freud habla Ujú. mucho del chiste, hay un texto justamente que le dedica 100% al chiste. He leído un par de tesis de analistas que usan el chiste como técnica, como herramienta en análisis. Yo creo que el chiste es una forma que nosotros tenemos de poder sublimar parte del malestar que nos pasa, pero el tema es cuando eso se vuelve como la única forma de resistencia, ahí ya es un problema, porque la verdad es que uno no saca del poder a gente con las risas. Exacto. Entonces, ahí es un tema. Si nosotros nos quedamos en que es un personaje histriónico, un poco loco, fuera de sí, y hablamos todo el tiempo de la relación que él tiene con la hermana y con los perros, y detrás estamos viendo que uno de los hospitales más importantes en América Latina quieren desmantelarlo, o quieren ser, o como es el Garraham, o por ejemplo con el Bonaparte lo quieren cerrar, y todos esos pacientes quedan a la buena de Dios, que son más de 25.000. Digo, bueno, acá me parece que estamos en otra discusión y que no, si nos seguimos riendo no nos estamos ayudando. O sea, en el momento parece que es una buena manera de ignorar y de seguir adelante, pero la verdad es que no nos estamos ayudando si seguimos haciendo chistes y nos quedamos en el chiste. Claro. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, yo Y creo que hay algo también, en este momento en Argentina creo que hay una gran crisis de referencialidad, y la verdad es que si no tenemos a alguien que pueda au- aunar ciertas voces o ciertos grupos, es muy difícil poder hacer algo en contra de este hombre que tiene la mayoría del poder centralizado. Este, a mí me parece de que esto de la crisis de la representatividad tiene que ver un poco con la caída de las instituciones, ¿no? Que los lugares en donde antes se construían estos líderes actualmente ya no tienen tanta pregnancia como antes, y que los que más o menos quedan, como la universidad, por ejemplo, o ujú. otras instituciones sociales, se las está socavando. Eh, Hay un texto muy lindo de Freud que se llama Psicología de las masas y análisis del yo, en donde habla un poco, ¿no? Como el funcionamiento de los colectivos a partir de los diferentes liderazgos.
y de cómo hay un sentimiento que es el oceánico, ¿no? Que de alguna manera es como medio primitivo en nosotros y que tiene que ver con ser parte de la inmensidad y que eso se cultivaba, ¿no? Porque es un texto que tiene más de 100 años de Freud, que se cultivaba en la iglesia, por ejemplo, en donde uno forma parte de un lugar, pero que al mismo tiempo la individualidad empieza a ser parte del todo con Dios, con el resto de los creyentes, con la figura del sacerdote o del reverendo o del rabino. eh, y actualmente esos lugares no los tenemos porque la verdad es que estamos hoy por hoy como que el discurso o el debate social la manera de interactuar pasa por redes y es de uno a uno, ¿no? O estos espacios son quizás los pocos en donde uno puede hacer como comunidad. Eh, me pongo a pensar que quizás hoy por hoy los líderes, ¿no? sociales pueden llegar a tener más el lugar de los influencers, de los streamers, pero que lamentablemente no ocupan un lugar o no sostienen una parada política, los más conocidos, ¿no? Los que más conocemos nosotros, los que más resonancia tienen, trabajan desde el humor y desde el entretenimiento. Y cuando ahí quizás intentaron tener algún posicionamiento político, los bajaron. ¿Y por qué los bajaron? Porque no había una bancada como en otros momentos cuando alguien forma parte de un partido político o forma parte de una institución en donde es muy difícil bajar al líder porque hay toda una estructura que lo sostiene. Hoy por hoy los líderes que nosotros tenemos son mucho más frágiles, entonces no terminan siendo más que esto, figuras para entretenernos, para pasar el tiempo, donde por ahí podemos compartir ciertos chistes, pero no más. Eh, y nos hace sentir mucho más solos que quizás en otros momentos de la humanidad en donde nos podíamos agrupar y seguir a un líder y militar todos por la misma causa. Eh, no sé, quizás como los vestigios que quedaron de eso, yo lo veo y lo pienso con el 17 de octubre, que es el Día de la Lealtad Peronista, pero incluso hoy por hoy ese día ha quedado bastante desdibujado, ¿no? En otro momento tenía como una, una resonancia mucho más fuerte a nivel comunitario y ahora es como que pasa un poco más desapercibido. Eh, Y yo con creo que vos, estamos en una situación muy problemática, muy eso justamente complicada. quería preguntar eso, como que en qué condiciones pensabas vos que estamos hoy, digamos, de salud mental, digamos, qué nos podías vos más o menos como Y le puedo decir, mira, ampliar? yo no puedo hacer un diagnóstico No, ni no, un análisis no, es profesional. tu crítica desde tu lugar, digamos, que vos estás ahí viendo y estás laburando en eso, digamos, que cuáles más o menos veías en cuestiones de materia de salud mental, en qué condiciones estamos hoy, digamos, ¿no? Dado todo esto que justamente se nos está presentando. ¿Es por Sí, ahí? yo creo que hoy por hoy, a diferencia de lo que se piensa, tenemos menos de dónde agarrarnos. Y yo Bien. creo que eso es lo que ahí puede llegar a generar como un mal pronóstico. Tenemos menos de dónde agarrarnos, no porque no haya una oferta, hoy por hoy lo que nosotros tenemos, una oferta terapéutica es grande y sin embargo creo que como población tenemos muy poco de qué agarrarnos, tiene que ver mucho con el deshacimiento de los lazos sociales que es algo palpable, es algo que los espacios de compartir, de intercambio cada vez son menos o pasan a través de lo virtual y ya el cara a cara y la presencialidad se ha deteriorado muchísimo. Y yo creo que cuanto más solos estamos y más individualistas nos manejamos en nuestro día a día, más vulnerables estamos a padecer y estamos expuestos a justamente tener como salidas mucho más fanáticas, más mortales, más eh, sin retorno, por así decirlo. Uno cuando está en comunidad puede
compartir su malestar y muchas veces la opinión, la perspectiva del otro genera algo de alivio. Cuando nosotros estamos solos encerrados en nuestra casa solamente con la pantalla, es muy difícil encontrar esa sensación de par a par. Eh, yo particularmente, además de la guardia, trabajo en otros dispositivos que funcionan como comunidades terapéuticas. Uno es un hospital de día y hace un tiempo estaba en una sala de internación. Y algo que yo sostengo y hasta el día de hoy creo es que más allá de los espacios de psicoterapia que yo puedo dar a los pacientes, más allá de los cambios farmacológicos que le podamos instaurar o rotar, más allá, viste, de las propuestas terapéuticas que tengamos con talleres y demás, yo creo que lo que cura a la gente que sufre es la posibilidad de formar parte de una comunidad terapéutica y los lazos que generen esa comunidad. O sea, para mí tiene mucha más importancia lo que un compañero de internación le diga a mi paciente que quizás lo que yo le pueda llegar a decir, ¿me entendés? Porque hay algo del par a par, ¿no? De el otro que la está pasando igual de mal que yo, pero que lo ve diferente, entonces a partir de ahí yo hago como una reflexión distinta, o tiene una palabra mucho más cálida que el profesional, o mucho más amena de que bueno, a veces, viste, uno son tantos pacientes y que estás tantas horas y uno no puede estar haciendo holding todo el tiempo, pero capaz que el par de internación o el compañero de hospital de día tiene una escucha y una manera de acompañar ese sufrimiento que resulta mucho más terapéutico que las intervenciones que tengamos a nivel profesional. Me hace pensar en el sistema de Pichón Riviere y la psicología social. Claro, va un poco ahí de la mano con eso. Eh, él tiene como, él había como creado ciertos dispositivos, ¿no? Para el abordaje, bueno, las terapias grupales y demás. Eh, Claro, sí, sí, con una tarea de por medio que vehiculice todo el proceso y como exactamente. la idea es generar una red alrededor del sujeto porque el sujeto está haciendo un síntoma, o sea, en su situación, su estado mental, es como el resultado de un síntoma, o sea, es un síntoma de su red, de su entorno. Entonces, a través de una terapia grupal es como generar una nueva red donde la persona sienta como eso que en otra red no tuvo, no tiene, y bueno, que eso es sanador, supongo que eso genera como una pertenencia que es positiva para el Sí. sujeto. Mm, mm, Ella. mm. Y La, la, la sufrí porque la hice en pandemia sola. Ah, Eso es algo para mí para destacar. Yo mi tesis la hice sola en plena pandemia, el futuro era incierto, no sabíamos qué iba a pasar, si me iba a recibir o no me iba a recibir. Y fue un proceso muy angustiante y agobiante como cualquier tesista. Encima, peor en ese contexto. Pero la experiencia que yo sistematicé, que fue a partir de mi participación en la ludoteca, en el taller de dibujo y cuentos que se hace, me parece que es un espacio de esto que hay que defender y que hay que seguir divulgando y como promocionando. Hace como 5 años que yo ya no formo más parte de eso, pero que me parece que fue algo hermoso, porque en el ex psiquiátrico de Santa Fe, que ahora es un hospital general, el Miri López, había un pabellón, que es el pabellón de psiquiatría, que es a donde internaban a niños que tenían patologías psiquiátricas. Y a ese lugar, ¿no? Con el cambio de política, con la ley de salud mental, lo transformaron
y pasó a funcionar como un dispositivo alternativo, en donde los niños del barrio, los niños que estaban atendidos en el hospital y los que derivaban de las escuelas de la zona, iban ahí, formaban parte, ¿no?, de una ludoteca, de un lugar donde había juegos, donde había profesionales, donde habían talleres, y creaban cosas. En ese que yo participé, ellos tenían que pintar y después de pintar tenían que hacer un cuento. Y lo lindo de todo eso es que a final del año, entre los cuentos y las pinturas de todos los niños, se confeccionaba un libro. Y esos libros eran los que se entregaban a la comunidad. Y, y me parece que como idea, y sobre todo en las infancias, es una idea muy hermosa para poder transmitirla y para poder replicar, pero que de alguna manera apunta, ¿no?, como a la importancia del lazo como un factor determinante para que alguien que padece, para alguien que sufre, para alguien que llega a ese lugar porque hay algo mal que tiene, ¿no? Porque no era abierto al público, había una cuestión de fondo, ¿no?, de salud mental que se conjugaba y que terminaba siendo la propuesta terapéutica participar de la ludoteca. eh, Les terminaba como dando un lugar a ese niño y revalorizando lo que ese niño hacía en conjunto con otros. Y encima después eso era reconocido a nivel comunitario porque circulaba en el barrio. Después de esa experiencia como se extrapoló, pusieron una ludoteca en Barrio Las Lomas, lo intentaron replicar, actualmente funciona ese taller y también funcionan otros talleres. Y me parece como sumamente saludable acá. En el Hospital Borda es quizás como dentro de los referentes, como un nosocomio que a partir de dispositivos alternativos insertos en la comunidad pueden generar como este intercambio entre los que están dentro y los que están afuera. Y lo más conocido es la radio La Colifata. Nosotros en Santa Fe tenemos una versión santafesina que es Radio en la Mira, que funciona en el Miri López, y que también tiene que ver con el intercambio de usuarios según la ley de salud mental, los más vetustos le seguimos diciendo pacientes, profesionales, la gente de la comunidad, ¿viste? Entonces ya no hay como esta separación entre los locos que están adentro del manicomio y la gente normal que está afuera, sino que es algo que se empieza como a desdibujar y todos formamos parte de lo mismo, sin importar la etiqueta que tengamos o lo que nos esté pasando subjetivamente. Ahora, yo te Una Ese pregunto, especie de dispositivo participa igual. cita ¿qué abierta, ¿Cómo? pensás digo. vos de que hoy, o sea, o qué pensamientos tenés sobre que, por ejemplo, esto que vos acabas de mencionar, de que hoy se les dice diferente o como que van cambiando las denominaciones, y que justamente estos sectores de gente con los que estamos debatiendo ahora suelen estar bastante enojados con esas denominaciones nuevas y siempre están prefiriendo que las cosas dejen de cambiar de nombre y te acusan de progre y te acusan de esto y te acusan de lo otro, cuando hay denominaciones que provienen de haber estudiado, de que ahora somos más inteligentes y que tenemos más conciencia de las disciplinas que estamos aprendiendo. Entonces, no sé, ¿qué pensás vos sobre ese enojo y de dónde crees que viene ese rechazo que tiene la gente y que hoy en día está tan legalizado, ¿no? Tan legitimado socialmente el hecho de que se pueda decir a alguien que es un gordo y que se pueda decir a alguien que es un travesti, que se pueda decir a alguien que deje de decir, ¿cómo era? Usuario de la salud mental. O sea, como que hay un rechazo total a las Claro. denominaciones que intentan como suavizar el estigma y suavizar esa brutalidad con la que se trata a veces, ¿no? O que son por ahí tratos más viejos. Sí. Sí, yo creo que esas personas como que no van en la línea de pensar de que los nombres son significantes vacíos, ¿no? Como nosotros lo llenamos de sentido, nosotros le ponemos un significado. Nosotros, te lo digo individualmente, cada uno de nosotros, ¿no? Cuando yo digo la palabra mamá, lo que a vos te viene a la cabeza como mamá es algo muy diferente a lo que a mí se me viene a la cabeza atrás de la palabra mamá. Y así es con todas las palabras, ¿no? Como de alguna manera nosotros nos vamos relacionando con el lenguaje de una manera singular y que a algunas personas, algunas palabras les generen tanta bronca y tanta rabia y a otras no,
da un poco cuenta como de la historia y del camino singular que ha tenido esa persona con el lenguaje. Yo creo que pasa más que eso, ¿no? Tampoco es como algo para patologizar y demás, sino es como, bueno, cada uno tiene un vínculo especial con el lenguaje. Hay personas que, no sé, que la palabra gordo les hace mal y que utilizan otros sinónimos para poder identificarse o para poder representarse. Y hay otras personas que no, que utilizan la palabra gordo y que defienden y la militan y se reconocen socialmente con eso. Y no significa de que haya posturas mejores que otras, sino que son la manera en la que cada uno se va vinculando con la cadena significante que es singular en cada uno, que es muy íntima y que tiene que ver con nuestra historia. Eh, pero ante estas posturas más reaccionarias, más violentas, más agresivas, yo creo que toca algo, algo un poco íntimo, ¿no? Hay algo sensible que se pone en juego y que tiene que ver con ciertos principios y ciertos valores que muchas veces estos grupos piensan como que se están atacando y que la cosa no tiene que cambiar y se tiene que sostener como antes era. Y en esto que decís me hace Eh, pensar sí, me pasa esto con, por ejemplo, cuando Lizzy Tagliani publica algo, algún video, no sé, alguna cosita que dice por ahí, algún chiste, algún recorte de algo, o alguien más publica sobre ella, en donde ella hace alguna referencia a su condición de travesti, o a su condición, o hace como burla sobre sí misma, sobre que es un hombre, o hace algún chiste con eso, un montón de gente que sabemos que no, o sea, que sabemos que están capaz hasta abiertamente en contra de las políticas de género y de la libertad de expresión de género. eh, Cuando ella hace esas alusiones, de esa forma, la aplauden un montón y la toman como ejemplo de cómo tienen que ser una persona travesti, por ejemplo. Como si, y obviamente quienes también estamos acompañando la lucha, vamos a decir, bueno, la verdad que diga lo que quiera y nos reímos con ella. Pero es muy gracioso también ver cómo esas personas más reaccionarias, cuando ella hace esos chistes sobre sí misma, la apoyan y nos estamos todos riendo, pero en el fondo sabemos que nos estamos riendo por cosas diferentes. O de lo mismo desde caminos diferentes, muy diferentes. bueno, justamente es hacia dónde apunto, ¿no? Como nos vinculamos con el lenguaje de una manera que no es replicable. Lo mismo que el entendimiento, ¿no? Lo que yo entiendo por algo es muy diferente a lo que vos entendés y el vacío que hay entre lo que uno dice y el otro escucha es infinito, entonces se pueden dar un montón de distorsiones. Ahora lo que llama la atención es porque hay respuestas mucho más agresivas que otras, ¿no? En ese malentendido común que es el lenguaje, porque si hay algo que tenemos que saber es que es algo que ya está desde el vamos, ¿no? Hay un malentendido que nunca nos vamos a poner de acuerdo a la hora de hablar. El problema es cuando eso lleva a ciertas conductas o a ciertos escenarios que son tan hostiles y tan agresivos, que, y que para mí lo más peligroso es cuando se potencia a nivel colectivo, ¿no? Cuando se junta gente que determinadas palabras le hacen mal y que la salida para eso es la eliminación, porque termina siendo eso, ¿no? Como que se buscan ciertas salidas eliminatorias hacia el otro, hacia el diferente, hacia el distinto, hacia el que no piensa como uno. Y bueno, y eso es algo complicado. Entonces, algo complicado para poder vivir en sociedad. Eh, pero bueno, yo apuesto siempre a lo comunitario, ¿no? Ujú.
Mm. Como si fuera hegemonía. Claro, porque ahora ellos son la resistencia. Ellos están luchando para recuperar porque perdieron. Entonces, están luchando para. Sí, a mí me parece que a ver, el mayor riesgo que hay en esto es la desinformación y muchas de las conductas que nosotros estamos viendo actualmente a nivel colectivo tienen que ver, para mí, mi diagnóstico, con cierto empobrecimiento de la educación y falta de conocimiento en la historia, ¿no? Porque la verdad es que tampoco estamos inventando la pólvora con lo que estamos haciendo ahora y con lo que está pasando ahora. Sí, sí, sí. Sí, y también creo que tiene que ver con una cuestión de crisis educativa que se viene arrastrando desde hace un montón de décadas. Entonces, hoy por hoy, quizás se piensan como ciertas salidas innovadoras o revolucionarias, ¿no? Cuando ya se han replicado y cuando sabemos por la historia de la humanidad que han tenido consecuencias nefastas, completamente destructivas, eh, a nivel mundial, en nuestra historia nacional, digo, yo creo que un poco actualmente estamos pecando de ignorantes, ¿no? Y que esto para mí no es algo que aparece con el gobierno de ahora, esto no tiene que ver con una estrategia política que arrancó en el 2023, esto viene con un entramado que se viene desarrollando desde los 80, post dictadura, que se intensifica en el menemismo y que de alguna forma sus efectos a nivel sociocultural se siguen viendo hasta el día de hoy y que yo, para mí, esto ya ni siquiera tiene que ver únicamente con Argentina, sino tiene que ver con cuestiones más de la geopolítica que de alguna manera nos hacen a nosotros como cometer ciertos errores o ir por ciertos caminos que ya sabemos que el final o que las consecuencias son malas para todos, pero al ser que las generaciones más jóvenes hayan tenido un contacto un poco empobrecido a nivel educativo, a nivel histórico, hace que, bueno, que se puedan, que se defiendan ciertas ideas que ya están vetustas, ¿no? Que se busquen como replicar ciertos movimientos que ya en otros momentos hemos visto que terminaban mal. Eh, yo creo que tiene que ver un poco con eso. Somos un poco consecuencia de malas decisiones que han tomado generaciones previas a nosotros. Entonces, hoy por hoy, yo no culpo al joven militante recién salido de la secundaria, porque en realidad ese joven militante piensa lo que piensa y sostiene lo que sostiene por la educación recibida en los últimos años, de la cual se tiene que hacer cargo el Estado, ¿no? Porque es el Estado el que de alguna manera educa al pueblo sin importar a qué escuela vaya, si es del sector privado o sector público. Las políticas educativas las determina Igual. Nación. ¿Y Pero bueno, vos crees ¿cómo? que así como hay una gran. O sea, yo creo que hay como una especie de negación o contradicción grande cuando, por ejemplo, ellos señalan o nos señalan como si nosotros no aceptáramos la diferencia. Y bueno, yo creo que quienes no aceptan la diversidad de opciones en todo sentido, justamente no somos nosotros. Pero ¿qué hace que un sector de personas, por ejemplo, tenga no vea esa contradicción y decir,
acuso a otro de que no ve la diferencia, pero yo enarbolo que no quiero, por ejemplo, educación sexual integral y no quiero la identidad de género, por ejemplo, como una contradicción muy clara de que vos no aceptás lo diferente y aún así ellos tienen construido muy cerradamente un discurso en donde el otro no acepta lo diferente, ¿no? Entonces ahí hay como una contradicción que la persona no la ve. Entonces la pregunta es, en nuestro, ¿sabés esas mismas contradicciones como en nuestro sector o de nuestro lado de la grieta? ¿Me explico? A ver de nuevo, porque justo se Porque, cortó la última parte por eso. perdón, Perdón, porque Eli. siento que, o sea, yo veo una contradicción ahí, en este Ujú. sector. Ahora, los que apoyan el oficialismo, en donde, por ejemplo, nos acusan de que no aceptamos la diferencia, sin embargo, ellos tienen claras muestras de que no aceptan la diferencia, ¿no? Entonces yo veo eso en un adversario, por ejemplo, y hace que yo no, o sea, yo escucho al adversario, pero si me está mostrando una contradicción tan grande, digo, no la vio, ¿no? Entonces pienso, ¿vos creés que nuestro lado de la grieta tiene esas contradicciones tan grandes que en este caso nuestros enemigos, los oficialistas, podrían ver en nosotros, en nuestro sector, en nuestra lucha, decir, mirá esta contradicción, qué grande que es? Así, de ese tamaño, ¿no? Como las que nosotros podemos ver en ellos, que son aberrantes. O sea, la verdad es como que... Para mí son hermanos paridos de la misma madre. Por supuesto que cada uno desde un lugar distinto, señalando cosas diferentes, pero yo creo que el hecho de señalar esto de que el otro no lo ve, ¿no? No lo ve porque no tiene los recursos para poder verlo, o porque es tonto, o porque le falta lucidez o demás, lo único que hace es como reducirlo a un lugar de ignorante, de objeto, de, de minusválido, ¿no? Y desde esa reducción es mucho más fácil atacar, es mucho más fácil destruir. Si yo a vos te reconozco como un par, va a ser mucho más difícil poder sostener un intercambio, una discusión. Si yo pienso de que vos sos un tontito que no la ves, y no hay posibilidad de dialogar nada. O sea, ahí el debate se cae al segundo tres porque ya estamos en diferentes posiciones, en diferentes niveles, entonces no hay posibilidad de diálogo. Y para mí justamente la política se hace a través del diálogo. Cuando no hay diálogo, hay autoritarismo. Y yo creo de que en ese sentido nos terminamos como nosotros cavando nuestra propia tumba, si estamos constantemente pensando de que el otro no tiene la suficiente lucidez para poder ver o para poder analizar. Quizás hay algunas cuestiones distintas en términos de principios, de valores, ¿no? De éticas, Completamente pero culpable de lo que estás diciendo. cuando yo digo el otro no entiende, y digo, entonces no puedo hablar, ¿me entendés? Porque No, es automáticamente ya que lo yo estoy siento que no se disminuyendo, puede hablar. ¿entendés? Yo siento que no se puede hablar. No se O que puede no, hablar, o que pero el no son problema es que, tiempos de hablar. O que no son tiempos de dialoguistas estos. Siento que no son tiempos Claro, dialoguistas, porque que si yo ahí, estoy en el campo de batalla me van a matar. O sea, no hay una, como un gris. porque ahí bien, también entramos, digamos, en una parte, pero tal vez vos lo puedas destrabar a esto, amiga, que aparte lo vengo pregonando hace un montón, que hay como ciertas cuestiones en las que siento que no me puedo sentar a hablar de qué es un derecho humano, qué deberíamos estar haciendo por la educación, porque siento que es como un perder tiempo también en explicar eso cuando ya sabemos que lo necesitamos, que ya sabemos que hay ciertos derechos que no pueden no estar. Entonces como que siento que también es como un volver hacia atrás todo el tiempo y que obviamente te mm, termina afectando, ¿no? Entonces por ahí como que en esa parte es como que uno dice, yo no voy a ponerme a explicar, yo me planto en esta y la verdad si te gusta bien, si la entendés fantástico y si no, yo le digo, anda a estudiar, boludo, ¿entendés? No sé si es la manera, claramente, eh, pero bueno, o sea, hay ciertas cosas sobre las que uno hoy en día, la verdad, no siento que se pueda explicar para que el otro te las entienda.
O si, a ver, hay momentos en la historia en donde se puede y hay momentos en la historia en donde no se puede. En el 76 no había un momento para sentarte a charlar con los milicos y decirle, no, escúchame, mira, lo que pasa es esto. Nos sentamos acá en el auto un rato y yo te explico y vos me explicas y llegamos los dos a un punto en común. O el nazismo con los judíos. No, a ver, antes de prenderte fuego local, vamos a charlar un poco por qué pensás lo que pensás. Y yo te voy a explicar no, hay momentos en la historia en donde se puede hacer, hay momentos en donde no. Yo creo que estamos en camino. Para mí no es que todavía no se puede. Para mí sí se puede. El problema es cuando uno cae como en ciertos posicionamientos pedagógicos, en donde esto, yo sé, yo la veo, vos no la ves, vos no sabes, yo te explico. Yo te enseño. Y eso actualmente genera rechazo, ¿no? Porque ujú, estás Por marcando eso, una genera relación rechazo. asimétrica de poder. Porque no es que está Entonces mal. ahí automáticamente no hay posibilidad de intercambio. Pero sí es verdad de que quizás estemos camino a un momento en donde ya no puede haber ningún otro tipo de intercambio que no sea a partir de la acción. Y cuando no tenemos posibilidad de diálogo y tenemos que ir a lo bruto, es en donde nosotros más peligro corremos, ¿no? Esto te lo puedo decir como psicóloga, como ciudadana, como docente, que también soy, este, como ser humano. Para mí, quitarle lugar a la palabra, lo único que hace es ponernos en riesgo. Eh, entonces, bueno, sí, actualmente estamos en un momento bastante complejo a nivel social, históricamente, quizás pasando por una situación difícil, si nos ponemos a pensar en hace 10 años atrás, estamos en una situación incluso política donde hay chances para el diálogo, sumado a todas las cosas que venimos hablando sobre la caída de las instituciones, la crisis de la representatividad, el estado que tiene la sociedad a nivel de salud mental, ¿viste? Es complejo, es muy complejo. Eh, apela- apelar a lo colectivo, a lo grupal, es para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, la manera más saludable de salir hacia un eso que, horizonte alentador. claro, justamente por eso, ¿no? Porque cuál es, por ahí uno también es medio acotado en estos momentos en los que están sucediendo varias cosas y no tengo ganas de mediar, entonces te iba a preguntar justamente por eso, como cuáles eran otras posibilidades, ¿no? Si no me puedo sentar a dialogar, ¿no? Como, bueno, claramente me lo respondiste, y cómo apelar un poco más a lo colectivo, claramente el enfrentamiento no va a ser, ¿cómo? Sí, sí, justamente es apelar a lo colectivo. Y para mí, justamente el hecho de pensar al otro como alguien igual o como alguien que está como nosotros y no alguien tan distinto, nos acerca, ¿no? Esto no es que yo quiero ir con un mensaje evangelizador y quedar en un lugar de pastora, pero sí es la verdad que el otro cuanto más diferente es, cuanto más distinto y más lejano, es más fácil destruirlo. Es más fácil objetualizarlo, es más fácil reducirlo, y esto lo podemos ver en cualquier arista, en cualquier institución que haya formado parte de la historia, tipo en los hospitales, cuando uno objetualiza al paciente es más fácil manipularlo, en la fuerza de seguridad es mucho más fácil reducir al ciudadano si no lo identifico como un ser humano, en la escuela es mucho más eh, accesible bajar cierto lineamiento o ciertos contenidos cuando yo pienso de que el estudiante es una tabula rasa que no tiene nada para aportar y le voy llenando de información. O sea, es mucho más fácil manipular al otro cuando lo reduzco y le quito esa condición de humanidad que tiene. Si nosotros seguimos pensando de que el otro es diferente y que está muy alejado de nosotros, y las posibilidades de intercambio se van a ir acotando cada vez más y va a empezar a salir lo que es la violencia, ¿no? La agresividad, para eliminar eso que es diferente a mí y me molesta. Sigamos apelando a lo colectivo y después traeremos seguramente otra receta, porque ahí, armándonos mientras vamos. Sí, sí, no es fácil, eso no es fácil.
Sí, sí, sí. No, chicos, acá la gente de verdad, o sea, es muy notorio, digamos, cómo está en un terreno de individualización y soledad extrema en la vida cotidiana misma, o sea, te subís a un tren y están hablando solos, o yo me reía porque la otra vez le había mandado gente que va, no sé, haciendo el llanto de un niño y acariciando a una persona invisible que no existe, pero tiene un coche. Te encontrás con esos escenarios todos los días. Yo creo que básicamente es por este tipo de cultura que tienen que está basada muy en lo individual. No hay tantos lazos colectivos, no hay tanta amistad dando vuelta. Eso como que acá no existe. Si vos tenés un amigo y esas cuestiones pasan, te ves un día, te ves el otro, pero no estás así pegado, viste, en el día a día. No hay como eso que nosotros tenemos, no está, no se habla tampoco de salud mental. Si hablamos con mi amigo, yo tengo un amigo, se habla de trabajo, cosas muy superficiales y se sigue, digamos. Y yo creo que Ujú, todo eso a la larga nos afecta de una manera bastante importante. Y acá la mayoría de la gente, o sea, el cuidado que uno tiene que tener en la calle, que eso es algo muy loco, no hay tantos robos, pueden existir, pero es por las personas locas. Las personas locas que no sabes si te van a sacar un cuchillo, te van a estar tajeando ahí nomás, o la famosa que te tiran en los rieles del tren, te empujan y te tiran en los rieles del tren porque están locos. Y ujú, eso proviene de una cultura totalmente desequilibrada. Bueno, lo podemos también ver con los ataques de las personas cuando entran a las escuelas, ¿no? O sea, ujú. viene de ahí y se Sí, ve. sí, sí, Todo lo- totalmente. Es una cultura en donde no aboga por la salud ni por la protección del ser humano, sino por la destrucción, ¿no? Los supermercados venden balas, entonces es justamente algo coherente, ¿no? Esto que vos planteas es coherente con, con las políticas que se sostienen desde hace un montón de años y la manera de pensar y la cosmovisión que tienen sobre el ser humano. Allá de la Exactamente. cultura, que sí es una cultura bastante enloquecedora, la cultura americana, el hecho de que vos lo veas tanto en la calle, no para mí tiene que ver con que hay una carencia absoluta de políticas de resguardo de pacientes psiquiátricos, entonces están completamente desprotegidos en la calle viviendo la buena de Dios, intentando sobrevivir en este mundo que un pie lo pone en esta realidad y el otro pie está en su delirio. Y esto se ve mucho en las grandes urbes, o sea, Nueva York, Buenos Aires, acá también existe, pero la diferencia está en que la política de salud pública que nosotros tenemos justamente lo que busca es la contención, la asistencia y el resguardo de estos pacientes, de estos usuarios, de estos sujetos que tienen estos padecimientos psiquiátricos y que necesitan asistencia. O sea, que ir solos por la vida en su delirio, lo que hacen es exponerse a sí mismos y a otras personas a un riesgo, a un peligro. En Estados Unidos no hay una política. Hubo hace un tiempo, en la década de los 60, pero después Ujú. eso y después eso se cayó, en donde había como una política comunitaria en donde lo que intentaban era justamente resguardarlo. Pero en los últimos tiempos eso se ha desmantelado completamente. Después del gobierno de Obama, eso se cayó de manera absoluta. Entonces, claro, terminas como esto, conviviendo con personas que están en otra realidad y que al estar en esa otra realidad se terminan exponiendo así y a terceros, a conductas, a escenarios, a acciones, eh, pero porque no hay un Estado que piense en el resguardo de eso, ¿no? Y que me parece que es justamente hacia donde se apunta, hacia donde vamos, ¿no? Si seguimos sosteniendo este Sí, creo tipo que de, también es de algo cultural, dirigentes. como que por más de que no haya políticas de Estado, o sea, culturalmente siento que es acá algo que nunca se hizo. Entonces tampoco hay otras vías, otras maneras de llegar a eso. Nosotros allá, por ejemplo, ahora nos están recortando un montón de cuestiones, pero sabemos que estamos o queremos llegar a tener mejor educación y o políticas X
de cualquier cosa, bueno, nos aunamos, salimos a la calle, vemos qué hacemos. Y acá eso como que no sé si está tan dado así. Mm. Mm. No, a ver, yo creo que no, para mí no es un bajón, yo creo que hay que pensarlo como algo cíclico. Esto no es para siempre, ¿no? Yo eso es lo que siempre charlo con mis pacientes, ¿no? Como las ideas suicidas, esto no es para siempre, no es que toda la vida uno lo va a tener, no es que uno toda la vida va a estar triste. Son tiempos, son etapas, yo creo que el resguardo en la colectividad es algo Elías, o sea, clave. perdón, amiga, me río porque Elías ya se muteó desde el vamos, escuchándote, se muteó para no agregar más nada. Él está odiado. Ah, el episodio de hoy no me gustó y lo habíamos armado nosotros, No, 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 ¿entendés? no. No, no, estoy muy de acuerdo. De hecho, sobre lo que estaban diciendo recién, digo, todo nos lleva a lo que decías hoy sobre de que la persona que está sola tiene como otro panorama por estar sola y eso afecta su salud mental y su forma de ser. Y entonces ahora que hay como una imposición del individualismo, como que todo tiende a eso, entonces las Ujú. redes cortan, ellos cortan esas redes, cortan todo lo que tenga que ver con la organización, con las organizaciones sociales, partidarias, no sé, etcétera. Y entonces, claro, como es lo que están proponiendo. Y entonces, por ejemplo, ahí diciendo lo que decían recién de Estados Unidos, o sea, las personas solas no pueden resolver su propia salud mental. Y, No, o sea, no, no quiero asociar no, un no, no. modelo político a la salud mental débil, pero en un sistema social como el nuestro, tan colectivista, creo que no sabe sortear una época de individualismo tan grande porque es muy salvaje, me parece, lo que surge Ujú. cuando hay un individualismo así tan fuerte. Eh, y nosotros, o sea, mucha gente en Argentina es muy empática, como que hay una sensación ya en nuestra cultura de colectividad que ellos la quieren atacar, o sea, ellos están en contra de todos los colectivismos, por eso meten al peronismo y a los zurdos en la misma bolsa, porque para ellos son todo lo mismo, porque son todos colectivistas, y, y toda la Argentina es muy colectivista y su historia es así. Entonces, como, no Ujú. sé, ellos quieren proponer algo que realmente moviliza un montón y para que pase tienen que, no sé, destruir un montón para que pase lo que ellos Es que, quieren, amigo, destruir un perdón, montón de yo que estoy redes. acá, no, o sea, es destruir, pero no es que después de, o sea, no hay una propuesta atrás de eso, ¿entendés? No va a haber propuesta atrás de eso, o sea, es puramente económico, nada más. No va a haber una propuesta acá atrás de todo esto, no la hay. Es destruir para básicamente todo trasladarlo al servicio para el día de mañana, que eso se siga cobrando de una manera distinta, punto cerrado y listo. O sea, pues yo desde que estoy acá no vi una sola política cultural, no encontré una sola política ni social, o sea, hasta la economía va mal acá. Está encapsulada y vendida para afuera de otra forma, pero estando acá es grosso vos cómo te das cuenta de eso. Porque posta, está totalmente desregulado. Es un manejate real, totalmente. Donde vos después empezás a tener prohibiciones
algunos pocos beneficios de los que vos podés sacar, pero la mayoría son prohibiciones, y después es pagar por absolutamente cada cosita que vos hagas o dejes de hacer. Entonces no es que acá atrás de todo esto hay una política que se quiere implementar, no, es romper absolutamente todo para instaurar calculo que un sistema económico nuevo, del cual no hay absolutamente nada, ni progresista, ni que va a ser mejor, ni que va a organizar, o sea, al contrario, es romper todo para que se instale algo. Para mí, en este caso, ya está dado, porque no es nada nuevo. El liberalismo tampoco, en los libros que he leído, trae nada nuevo ni arregla ninguna economía. Eh, la mano blanca, la mano invisible que ellos hablan es puramente el mismo empresario, el mismo Estado, el que termina quedándose con eso. O sea, no hay políticas que se regulen solas, porque eso no existe, nadie se regula solo. Hasta el mismo individuo, digamos, socialmente hablando desde la mentalidad, necesita del otro y necesita de una sociedad para poder regularse. O sea, nada se va a regular porque sí. Ah, la naturaleza nomás, porque es sabia, pero no estos señores. No es el caso. Ay, Esta, mi vida. la que ver. Es una Mira, obra de teatro esto. Sí, yo sí. Acá me quedé con. Me encantó esto que dijiste, amiga, de quitarle lugar a la palabra es ponernos en riesgo. Porque la verdad que hace tanta falta y rompemos a cada segundo. Me importaba yo, también ahí a mí. Ah, perdón, sí, ¿qué ibas a decir? no, que tomando esto que dice Elia, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que esto de que se quiere como importar una idea de una población diferente a la nuestra, como es la norteamericana, a la argentina, siendo el argentino un ser tan gregario, tan colectivo, tan empático, tan amiguero, este, hay quizás hay una gran posibilidad de que fracase, ¿no? Este traspaso, porque vos tenés que entender un poco la idiosincrasia de la sociedad a la que vas a aplicar eso. Yo creo de que hay algo en nuestra forma de ser que no se adapta a esta corriente, que de alguna manera nos busca ser más competitivos, más meritocráticos, más individualistas, más desapegados. El argentino Es de que por sí ya en ahora su historia no es así. yo siento que hasta ahora si no se pudo hacer es por eso, digamos. Porque lo quisieron Ujú, hacer muchísimo, no es algo de ahora, digamos, se lo quisieron hacer durante muchísimo tiempo. Ahora tuvieron la suerte de que hay un puto pelotudo que le dio bola y justo sale elegido presidente. Esa es la diferencia, digamos. Eh, pero creo que eso es lo que no nos está dejando parados en este lugar y durante muchísimo tiempo, un poquito debajo del ala, por tener esta creencia y esta cultura también de amistad, de red de contención. ujú, No la hay, no la tienen, que lo tenemos sobre todo los hispanos, los latinos, lo tenemos a eso, que es ujú, inquebrantable eso, y que ellos no tienen ni idea, ni en lo más mínimo, ni aunque tuvieran ganas de ponérselo a estudiar, creo que todavía están sin tener ni idea de lo que es. em, Claro. que- ujú, Ujú. ujú, ujú. Hay Sí. un tuitero que yo lo tenía bloqueado y me enteré que el loco abandonó, les abandonó el barco y el otro día, o sea, se puso o sea, dejó de tuitear gilada del gobierno y empezó a tuitear, no sé, boludeces, que tuitea cualquier pendejo. ¿De cuál? ¿Vos decís del Tano?
¿O cuál? Ah, no, no. Bueno, Claro. Claro, sí, sí, sí. No, este acá, que te digo, hasta publicó una foto de Cristina y puso bueno, el oficialismo, el día, o el peronismo tiene que darse cuenta que Cristina no sé qué, como diciendo, hablando sobre que Cristina era la mejor figura ahora, un poco señalando la crisis de representatividad. Sí, sí, de repente el loco de venir tuiteando a favor del gobierno a troche y moche, a empezar a tuitear boludeces tipo, eh, soy lo que soy porque te miro a tus ojos y no sé qué, y de repente eso, y la gente abajo le empezó a decir como, y no sé qué, ta, 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 y la gente como de nuestro palo le ponía onda bienvenido, a nosotros te vamos a tratar bien, qué sé yo, y como toda una cosa así que es como graciosa, y ahí el loco en otros tweets ha puesto como que dejo todo porque me cansé, la política, qué sé yo, no especificó qué onda, no especificó si le pagaban, no especificó nada, pero nada, como me pareció re loco eso, como es que se bajen del barco así abiertamente, que no sé si es algo que pasa en otros sectores. Que, o sea, pasa, no digo que no, pero me refiero de esa forma tan de gente que no tiene nada que ver con la política, que de repente se mete ahí a full, tipo a 100%, y obviamente que se pudren porque no es lo que ellos piensan, y se van para volver a estar donde estaban antes, que es fuera de la política. A lo sumo ahora con un poco de experiencia como para decir, no, la política es tremenda. Pero no es algo Justo que hoy los zurdos vienen en esa hace mucho y se la vienen bancando. Entonces como que un poco yo pensé, viste, que al final son unos nenazos. Pero bueno, porque los zurdos vienen en esa hace cuánto. estamos- Claro, pero en ese discurso antizurdo que tienen, yo siento que como que están descubriendo cosas que ya son así hace mucho y que por eso son tan difíciles. Y que por eso hay sectores de izquierda que están ahí, onda, no sé, hace tanto y cualquier esfuerzo mínimo, como por ejemplo tener 1% más en los votos, ya es muchísimo. Porque una pérdida de una elección para la izquierda puede ser incluso una ganancia. O sea, como que yo siento que por ahí no hay una dimensión de real de lo que es y de repente un pibe de 22 años expuesto a ese nivel y le rompe la cabeza, porque no sé, para mí no tiene quizás como estructurado en su cabeza cómo puede llegar a ser hasta dónde puede llegar a ir todo esto y lo duro que puede ser, no sé, y no estar organizados como tan horizontalmente como otros sectores. Estar organizado horizontalmente te permite crecer, porque si no, les pasa lo que les pasa a ellos, que terminan o peleándose entre ellos o con la cabeza rota, ¿viste? sí, igual tampoco digamos tanto porque, no sé, yo siento que también venimos del peronismo que también estuvimos rotos, también se dividieron, fueron, vinieron, o sea, no por decir que es lo mismo, pero Claro, bueno. pero ¿por qué creció tanto? Porque estaban muy organizados y porque había, o sea, generaron una estructura horizontal que permitió un ascenso. Eh, Sí, seguro, pero creo que también es un poco lo que decía Billy hoy, que es un poco de desinformación mezclada con lo que tenés hoy en día al alcance de la mano y no tenés por ahí mucha claridad sobre los acontecimientos o sobre la historicidad y bueno, me meto en esa a ver qué onda y después te das cuenta y bueno, ya estás en el baile, entran las contradicciones y te retirás. Eh, pero bueno. Em, Quería preguntarte, Mili, por ahí con esto que decías que apelar a lo colectivo era sobre todo algo importante.
y sobre todo con los ejemplos que nos habías estado dando sobre estos pequeños grupos que se van formando por ahí de terapias y esas cuestiones, que siento que son como pequeñas trincheritas que se van armando ahí adentro. Por ahí, ¿qué importancia uno le puede dar a estas trincheras como esta o como las que se nos están armando en todos los lugares en estos momentos para afrontar de a varios, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿vos cómo las veías desde tu lugar? Lugar que se le puede dar a estas trincheras es con lo que se ha intentado hacer en los últimos años, con la visibilización, ¿no? Mi tesis un poco apuntó a la visibilización de esta pequeña trincherita en el Miguel López. Cuanto uno más resonancia o más lugar le da en la escena pública a estos pequeños lugares, me parece que es donde más poder tienen, ¿no? Y donde las personas se pueden aferrar a algo, pueden dirigirse a esos espacios para poder atrincherarse. Que queden en la clandestinidad, que queden en el olvido, que queden en el margen, justamente lo que hace es como quitar el poder, y al visibilizarlos, al poder publicarlos, al poder darle como un lugar, le permite a los otros también la posibilidad de de agrupamiento. Em, Son dispositivos, ¿no? No dejan de ser dispositivos móviles, y que hoy por hoy las redes sociales lo permiten y te dan esa practicidad. Una de las cosas por las que yo arranco a hablar acá es de la marcha de mañana. Digo, también es un posicionamiento político el de uno, darle lugar y darle voz y visibilidad, ¿no? Y no ignorar, ¿no? Volviendo a tomar este lema de ignorar es sanar. No, bueno, justamente darle el lugar, divulgarlo, ¿viste? Que circule, que no sea algo del vacío, y poder defenderlo en los momentos en donde se los intenta atacar, en donde se los intenta vaciar, en donde se los intenta reducir, porque es justamente ahí en donde hay posibilidad de, de poder construir o de poder generar sujetos, Sí, de no tener esa solamente acción que políticos. hoy también, ¿no? Como ¿Cómo? que un poco también es ir a esto que decías hoy, que por ahí este poder de comunicación hoy en día no lo estamos manejando tan bien, y que seguramente de acá un tiempo en adelante lo que sí va a tener como más peso va a ser un poco la acción, que creo que también va ahí, ¿no? Esta acción, esto, el hecho de juntarme con los otros, el hecho de estar hablando o estar compartiendo algo en el cual nos identifiquemos todos por igual, creo que también va ahí, ¿no? A ver qué es lo que yo tengo hoy para poder afrontar todo esto, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que la creatividad, o sea, que la posibilidad o que la excusa sea reunirse para ser creativo, es como el principal foco de agrupamiento que tiene el ser humano, y que hoy por hoy, ante tanta angustia, es una posibilidad sublimatoria, ¿no? El poder juntarse para poder crear con el otro y transformar eso que no es nada en algo, o eso que me está angustiando en algo que me sirva, no solamente para enlazarme con el otro, sino en hacer es una herramienta de transformación. Es una propuesta, es una muy buena propuesta en estos términos en estos tiempos en donde hay tanta fragilidad, ¿no? Pero te repito, no es algo fácil, hay que sostenerlos, ¿viste? Justamente en estos tiempos en donde se intentan desmantelar estos espacios, bancarlos es todo una lucha. Uy, seguro, amigo. Pero bueno, me quedo con eso de reunirnos para ser más creativos, porque creo que hay un futuro sobre todo muy incierto, donde no hay recetas para nada, pero donde sí se hace Ujú, necesario también empezar a pensarnos o empezar a ser creativos, a ver qué otras opciones se nos vamos a tener en cuenta o empezamos a crear para poder sobrellevar un poco ujú. esto. Me quedo también con que esto no es para siempre, dice Mili. Esto no va a durar para siempre.
Vamos con las decías, querida amiga, porque esto es siempre como una parte de sorpresa para nuestro invitado, Epa, que nos gustaría Ping, regales pong, una, con. nos gustaría que nos regales a esta trinchera una frase, una frasecita ahí. ¿les dije una frase? Una frasecita a esta trinchera. Que rime. Ay, Carla, tomate tu tiempo, que acá no es tiempo de canal, no es tiempo de nada, no cobramos por esto, amor, es todo gratis. Así que puedes tomarte ahí tus Yo minutitos. prefería que te preguntemos tragar o escupir, pero bueno, ellas prefirieron la de las frases. No. no. Tengo una frase que es de Pichon Rivière, pero que no la tengo, o sea, la tengo que buscar en uno de los libros que tengo acá, porque, Pero porque transformala con lo que te acuerdes, porque en realidad es un la mensaje tengo muy tuyo. borrosa. La tengo muy borrosa y sería una falta de respeto del autor, parafrasearla mal. Eh, Si ustedes me dan unos minutos, si ustedes me dan unos Sí, minutos, yo sí, sí. la totalmente. preparo Yo, bien. Sí. mientras vos buscas la frase, yo Porque puedo decir eh, que nada, que yo me siento una basura en este momento. Yo los no, odio, amigo, yo siento que estoy muy enojado y quiero manifestar mi enojo en una insolencia y en una insultos. O sea, de verdad, o sea, yo estoy en esa. Y, y posta que no puedo ser dialoguista, no quiero, y siento que no se lo merecen. Entonces, claro, como que hoy, como eso, es como matar o morir, ¿no? Objetivizar o te objetivizan. Insultar o te insultan. Como siento que está tan polarizado que- y obviamente el lado mansito somos nosotros. Los que siempre nos dejamos pasar por encima somos nosotros. sí, pues siento también que es como la ley de la selva, ¿no? Un poco Eso también. siento, que es un poco la ley de O la te selva. comes o comes. Claro, y entonces es como, bueno, ¿cómo vas a responder? ¿Entendés? O sea, Que yo eso también lo entiendo, pero la entiendo también a Mili cuando dice esto de no, obvio, o sea, sí, sí, sí. lo Pero creo que ya, reentiendo, pero eh, también me pasa un poco eso, como, bueno, lo boludo no te puedo estar explicando, o sea, hay cosas, no sé, como, no sé, boludo, anda a estudiar, después nos sentamos acá 20 años a ver. Ay, pero qué- ah, sí. Sí, son momentos en donde también es difícil encontrar una apertura. Y obviamente, yo creo que eso es lo que nos hace diferentes. Yo, si estoy así todo el tiempo puteando y me chupo un huevo todo, bueno. Pero si estoy haciendo así, que puteando y qué sé yo, pero cuando yo, como docente que soy, encuentro un momento pedagógico, yo lo aprovecho. Pero bueno, tampoco voy a hacer alarde de eso. Pero si yo encuentro un momento, me encanta cruzarme con el más libertario de todos y tener un momento de puente, de diálogo, porque lo he tenido y de hecho ha tenido buenas repercusiones. Debo decir que ayudé a que una persona empiece a transformar un chabón así, muy así, la Pitu me contó que desde que yo le dije un par de cositas una vez que estábamos hablando, el loco un intenso, yo también así, pa, y ella me dijo que a partir de ahí hubo un par de cosas que después se reflejaron en su trabajo y en su espacio, y que yo digo, bueno, al final estuvo buenísimo eso, y en ese momento yo estaba con la vena así, pero un señor, todo lo que hablamos, yo muy bien, sobre masculinidad y qué sé yo, obviamente él, mileísta. Y nada, siento que funcionó. Y yo después salgo y capaz que por Twitter bardeo a algún pelotudo. Pero si después yo tengo la oportunidad, obviamente que me gusta aprovecharla para generar un puente. Pero bueno, después uno anda destilando Sí, yo veneno creo que después por la es vida. ver, claro, yo creo que también es eso, después ver en qué situaciones sí uno está aplicando esta explicación y tendiendo puentes, porque Y creo que es después muy hacemos difícil. trinchera, después nosotros hacemos cosas que vos decís, bueno, puedo bardear a este idiota, lo puedo bardear. Encontré A la ver, frase. Pero, Ahí está. diga, La diga. a ver, quiero leer textual para no creo que.
como, Y despacito, nada, porque hay alguien acá de este lado que la va a tener que escribir. está bien. Dice, en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar junto a otros la esperanza. Gracias, ¿No? amiga. La propuesta de Pichon Rivière lo que nos lleva es justamente planificar la esperanza con el otro. Y me parece que es hacia donde deberíamos ir nosotros, ¿no? Así que bueno, contame. ¿Como personajes históricos? ¿Como qué? Como Ariela en la Wall y a Ujú, Berta. ok. Bueno, yo lo puedo poner a Pichon Rivière, que es de quien le quité recién la frase, ¿no? Eso es una. Después a Franco Basaglia, ¿no? Me parece que como referente en lo que es salud mental, a nosotros como argentinos nos ayudó un montón a poder hacer nuestra ley. Y por último, voy a poner como, a ver, quiero pensar, eh, que también va con el palo, ¿no? Que tiene que ver un poco como con la línea y que para mí es una referente, Silvia Bleichmar, ¿no? Silvia Bleichmar, Leichmar. ujú, ¿Y Argentina. a qué se dedica? Bueno, no la conozco, perdón. Ella es psicóloga, pero trabajó mucho tiempo con infancias, ¿no? Y va un poco de la mano con el discurso que yo propuse para este coso. Les propongo ver, hay una conferencia de ella muy linda, que es de las Ajá, conferencias que más ¿saben? Es del 2003 más o menos, ajá. que tiene que ver con la presentación del riesgo de un libro que se llamaba La subjetividad en riesgo. Si quieren, ahora la busco en YouTube y las comparto acá en la trinchera. Sí, ¿Bien? porfa, eso te iba a decir. Lo iba a hacer, así que buenísimo si lo compartís para tenerlo ahí, porque creo que está bueno también que este material circule y tener Ujú. de dónde agarrarnos y saber que también hubo personas anteriores a nosotros que estuvieron también pensando acerca de todos estos temas y por ahí fueron tendiendo esos pequeños canales que por ahí hoy pueden parecer todos empastados, pero que bueno, que están ahí todavía. Así que bueno, gracias amiga, muchísimas gracias. Cuídense. Ay, Chao. yo No te sientas mal, Elías. Vos sos un sol. soy un sol bueno, bueno, malo. Sí, Te iba sí. a decir, un sol que quema, por a veces quemamos, así El que malo bueno soy. Mirá, ahí el cielo es una estrella. Estela, Ahí les compartí acá en el chat les compartí una imagen para que ilustren el encuentro de hoy. a ver. Dale. A ver. La encontré por ahí, esa no la hice No, yo. boluda, La encontré por ahí en tremenda. Twitter. Ay, no, amigo, qué impresión, es buenísima, Estamos boludo. justo en la época de Halloween, así que viene al Sí, pelo. y tenía algo así como que los no sé qué de turno no te coman la cabeza, una cosa así. No, 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 increíble, increíble. Satánico. A ver, yo acá Tremendo. tengo, ayúdenme a terminar la frase. ¿Ve? Dice, tengámonos fuerte, que el viento arrecia y si nos soltamos, Hagamos. Ah, así, eso. Nos soltamos Bien. cagados. ¿cómo cagamos, boludo? No Never. soltar, no soltar, a no Gracias, soltar. amiga, por no soltarlos a estos tres fucking locos y apoyarnos. Te agradecemos un Aguante la trinchera. montón. Sigan Adiós, te con- dejamos ir.
Para decir que me parece